Buen día, bienvenidos a Didáctica Radio, hoy martes 15 de septiembre, bueno, justo la mitad de septiembre, que rápido, como siempre digo, y a pesar de pandemia y todo eso, la verdad es que es increíble que ya estamos en este mes tan bello, el mes de septiembre, ya casi entrando al último trimestre del año 2020, un año que muchos quieren que se termine pronto y otros quieren que, bueno, que el 2021 venga diferente, todavía con mucha incertidumbre, no sabemos realmente lo que va a pasar. Bueno, pero que hoy vamos a tratar un tema que no hemos tratado en Didáctica Radio y un tema muy importante a raíz de que en Didáctica vamos a estar ofreciendo próximamente, la semana próxima, un taller sobre esto, un tema fundamental que es el aprendizaje de la matemática. Y hoy tenemos con nosotros para tratar este tema junto conmigo a Sonia Molina. Gracias, Sonia, bienvenida. Gracias. Que es quien va a estar junto a mí impartiendo este taller. Vamos a dar dos talleres realmente, uno para nivel inicial, o sea, para los niños pequeñitos, y uno para primer ciclo de primaria, etapa fundamental, importantísima para lo que es el desarrollo del pensamiento lógico matemático y el aprendizaje de la matemática. Y hoy vamos a conversar sobre esto. Aprender matemáticas se puede lograr de forma divertida, dinámica, es posible. Pero lamentablemente, porque es un tema fundamental, lamentablemente nosotros tenemos unos resultados, graves, porque no se puede decir otra cosa. Solamente en la prueba, en la evaluación diagnóstica nacional, nuestros niños de tercero de primaria tienen solo el 27% de los estudiantes de tercero de primaria han logrado el nivel satisfactorio en matemática, en el área de matemática, el 27%. O sea, nosotros tenemos mucho por hacer. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué un niño llega a tercero de primaria? Sabemos que esta etapa es la base y estamos todavía tan lejos de lo que quisiéramos lograr, alcanzar. Yo sé que Sonia, no solamente como educadora, sino también como directora de un centro educativo del Jaime Molina Mota, y con la experiencia que tiene formando maestros e impartiendo también la asignatura que tiene que ver con pensamiento lógico y aprendizaje de la matemática. Yo sé que tú tienes has reflexionado mucho sobre esto. ¿Y a qué se deberá? O sea, que no logramos alcanzar esos niveles deseados, esos resultados deseados. ¿Qué tú crees, Sonia, que está pasando? Que no lo logramos, no lo alcanzamos. Mira, yo siento que ahí hay muchos factores involucrados. Cuando yo trabajo esa asignatura con las estudiantes de la universidad, siempre parto de un ejercicio con ellas mismas. ¿Cuáles no le gusta la matemática? ¿Desde qué momento recuerdan que no le gustaba? ¿Y a qué se debe? Y la mayoría de las veces sale en la encuesta con ellas varios factores. Número uno, factores desde el hogar. O sea, hay algunas que declaran que desde pequeñita escuchaban a sus padres decirle, ustedes saben que nosotros no somos buenos para la matemática. O sea, como una sentencia, ¿ya? La creencia limitante. Limitante, no somos buenos para la matemática. Y de alguna manera eso es como, dime si vas a fallar y dime si lo vas a hacer bien, y en ambos casos vas a tener razón, porque ya está condicionado. Por otro lado, también señalaban, pues, docentes, que ellos mismos con la matemática era como si fuese atiendan, porque esta asignatura no es fácil, porque ustedes, la mayoría de los estudiantes les da problema la multiplicación o tal contenido. Pero sobre todo, cuando yo trabajo con ellos, estrategias que pueden trabajar con los niños desde pequeñitos, pues también vemos ahí una carencia de diversidad de estrategias que resulten dinámicas, que involucren al niño en el proceso y que puedan de verdad llevar a que el niño haga una construcción interna. Casi siempre lo que ellas recuerdan de estrategias inclusive que visualizan en muchos de los centros donde trabajan como asistentes son estrategias totalmente mecánicas. O sea, es prácticamente guiar al niño a que repita algo donde el niño no tiene la menor idea de lo que está repitiendo,
pero como es la respuesta correcta, ya es buena y válida, y entonces ya no se indaga más en el pensamiento del niño. Entonces ahí hay como todo un mundo que hay que analizar, que hay que atacar, que hay que modificar definitivamente. Estos son temas fundamentales, porque a veces también nos hemos enfocado mucho tradicionalmente en el área de lectura y escritura, que bueno, es fundamental incluso para el pensamiento lógico y para la matemática. Pero no podemos dejar de lado que la matemática también, las dos áreas son realmente importantísimas, cumplen un rol importante. Y yo leí un artículo que dice que mucho del fracaso en la matemática se debe a la enseñanza. Fíjate que tú estás hablando de las creencias, del modelo de los padres, pero también de cómo fuimos enseñados, o sea, cómo nos han enseñado. O sea, que ahí hay un punto importantísimo que tenemos que mirar. ¿Qué está pasando? ¿Estamos enseñando de forma memorística? ¿Se está repitiendo simplemente? ¿O estamos realmente promoviendo un aprendizaje de la matemática de una manera no tradicional? O sea, totalmente. ¿cómo y vamos a sumarle a eso que la mayoría de los docentes o sea, de las personas que estudian educación, no le gusta la matemática. Entonces, ahí tenemos otro problema, porque tú, para poder enseñar y para poder promover que de verdad el niño tenga un aprendizaje significativo, tú tienes que comprender qué es lo que tú estás enseñando. Entonces, ahí hay un proceso que yo siento que cada docente también tiene que vivir. ¿Ok? Cuando yo estoy enseñando el número, ¿qué es lo que hay envuelto ahí? Cuando yo enseño cualquier concepto matemático de clasificación, de seriación, ¿qué es lo que significa? ¿Y cómo entonces puedo enseñarlo? Entonces, para mí ahí está como el meollo del problema. Siento que se puede trabajar, no es imposible, pero hay que dedicarse y obviamente hay que apasionarse por este tema. Siento que es la manera para tú llevar al niño, para tú vivir el proceso con él, para permitirle equivocarse, para hacerle preguntas que lo lleven a ir más allá y para tú de alguna manera ir observando ese proceso que el niño va llevando y viendo que dentro de ese proceso, aunque todavía no llega a interiorizar el concepto, ya hay un avance. Y que en ese avance puedes irlo llevando más allá. Pero es un ejercicio de pasión, de paciencia, de comprensión y de tú ir viviendo el proceso. Yo diría algo así. Y yo creo que sí. Yo creo que hay errores básicos que estamos cometiendo muchos adultos, porque somos fruto de cómo fuimos enseñados, somos fruto, como tú decías, de esa creencia, de ese terror a la matemática, de aprenderla de manera mecánica, sin sentido, sin entenderla. ¿Cuáles tú dirías que son esos grandes errores que los adultos cometemos al abordar la enseñanza de la matemática? Porque sabemos que hay muchas. Yo sé que hay muchos errores que cometemos y que tenemos que estar pendientes, porque creemos que aprender matemática es una cosa, pero realmente, señores, mira, mis hijos dan tutoría precisamente de matemática y dicen, es que cuando ya llegan en una primaria, en una secundaria, ya hay un proceso. Ya, o sea, son unas lagunas. Recordemos que la matemática o sea, si tú no aprendiste a sumar, no vas a aprender, no vas a poder multiplicar. No. O sea, te va construyendo de una manera realmente secuencial. Uh-huh. Entonces, nosotros vemos muchos casos de cuando ya llegan a un grado, a un nivel que tiene problemas para la matemática, que no es bueno. Eso no es que es bueno o malo, es que lamentablemente tuvo esas lagunas. ¿Cuáles son esos errores y tuvo esas lagunas generalmente en la edad temprana? Y por eso este taller que vamos a estar ofreciendo con experiencias y estrategias prácticas probadas que pueden ser implementadas con los niños para sentar esa base.
¿Cuáles son esos errores que se cometen? Bueno, el primer error es que muchas veces se trata de enseñar un concepto matemático como si tú estuvieses enseñando cualquier otra área. Por ejemplo, tú vas a enseñar un tema de ciencias naturales y tú enseñas una lámina. Yo creo que todas las enseñanzas deben ser en base a experiencia, pero sobre todo las matemáticas son conceptos que el niño tiene que interiorizar. Si es un proceso de interiorización, entonces tú no puedes enseñárselo de manera mecánica con una lámina. Tú tienes que permitir a través de una serie de recursos y de experiencias partiendo del cuerpo del niño, que es lo más cercano, y luego a una serie de materiales concretos que permitan que el niño haga esas construcciones mentales. Te voy a poner un ejemplo. Cada vez que yo iba a observar docentes, cuando me tocaba dar acompañamiento en diferentes ámbitos, cuando trabajaba en uno de los posgrados, por más teoría que trabajábamos de cómo ir, ¿verdad? Llevando ese proceso, tú veías que introducía la actividad, tenía una serie de recursos bien diseñados, la actividad bien diseñada, pero tan pronto el niño hacía algo que se salía del libreto que mentalmente ella tenía, entonces ya automáticamente no sabía, entonces me miraba y yo decía, no pasa nada. Qué bueno que el niño se está equivocando, vamos a permitirle, vamos a preguntarle. Y a este otro que está haciendo el proceso bien, vamos a preguntarle también. No, porque ya ese lo interiorizó, como tú sabes que lo interiorizó, porque la respuesta es correcta. Entonces, ahí hay un error grave. Pensar que el niño que comete un error en cualquier ejercicio que guarda relación con uno de los conceptos de matemática es porque está perdido y no sabe nada. Y pensar que aquel que lo hizo correctamente es porque ya interiorizó el concepto. Entonces, la enseñanza de la matemática tiene que basarse en preguntas, en llevar al niño más allá, en ir descubriendo dónde está el pensamiento del niño. A veces, respuestas que aparentan ser totalmente erróneas tienen un pensamiento mucho más avanzado. A mí me pasó una experiencia que la cuento mucho. A mí me encanta trabajar la clasificación con objetos que yo compro de esos tipos que se usan para piñatas y cosas así. Todos esos elementos que se entran, que hay animalitos, objetos, fruta, de todo mezclado. Entonces yo le digo a los niños, vamos a agrupar los... Entonces la primera reacción del niño, iguales por color, y yo, por lo que tú quieras. Lo primero que no permitimos, hacemos, agrúpame los que son del mismo color y hasta le damos un ejemplo para que el niño venga y ponga aquí todos los rojos. Entonces el niño está poniendo los que son igual al modelo, pero no necesariamente está llevando a cabo un proceso de pensamiento de clasificación. Entonces se los doy y yo veo que un niño me pone, o sea, yo estaba tratando de deducir y yo decía, Dios mío, pero es que no son todos. Cogió como todos los animales y los separó, ¿verdad? Se fue una primera agrupación, pero dentro de eso él los agrupó. Yo decía, no es por cantidad de patas, no es por, o sea, ¿cuál es el criterio? Pero dije, pero Sonia, el criterio tienes tú que preguntárselo. Entonces le digo, ok, ¿por qué estos son iguales? Dice, esos son todos los que a mí me gustan y estos son todos los que a mí no me gustan. Y excelente, yo, wow. Hizo dos conjuntos con un criterio totalmente establecido y una excelente clasificación, no el criterio que hasta ese momento yo había visto cada vez que hacía el ejercicio, pero fue su criterio. Obviamente que lamentablemente hay muchas maestras que en lugar de preguntarle ya asumirían que él no sabe, no está sabiendo agrupar y hay que volver a explicarle qué es lo que significa agrupar y hasta mostrarle un modelo. O sea, ahí hay un error de verdad. Y yo creo que la propia inseguridad de las maestras las lleva quizás a buscar esta respuesta correcta, a no salirse, porque cuando un niño te reta también te lleva a que tú tengas que, como maestra, ¿verdad? Dar mucho más.
tú tengas que buscar respuestas, que tú tengas también que analizar, que tú tengas que comprender. Pero qué bueno que tú mencionas esos dos errores. Tú mencionaste algunos que ya están involucrados, pero de cómo se aborda el error, entre comillas, error porque, como tú dices, puede ser que no sea la correcta, pero no necesariamente quiere decir que el niño no está realmente estableciendo relaciones. Tenemos que diferenciar, o sea, un conocimiento, vamos a decir, de cómo es algo, de la característica de algo, que es un conocimiento físico, de lo que es el pensamiento lógico, que ya implica establecer relaciones, ya implica una comparación, ya implica un nivel diferente. Yo lo digo porque muchas veces nos basamos, ¿qué color es esto? ¿Qué tamaño es esto? ¿Qué tal cosa? Entonces no llevamos al siguiente nivel, al niño a establecer esas relaciones, comparar. Y hay un punto que viene bueno, otro error que te iba a comentar es la prisa. Sí. En el tema del pensamiento lógico no podemos tener prisa porque es una construcción del niño y a cada niño le va a llevar su tiempo hacer esa construcción. Y va a llegar un momento, quizás cuando tú menos lo estés esperando, que es cuando se están haciendo las principales conexiones. Pero hay un punto que a mí me da mucha risa y lo entiendo porque es algo como generalizado, pero lo he vivido también en la familia y es el tema de que mi hijo sabe muchísimo, tiene un pensamiento lógico súper desarrollado porque él ya se sabe los colores y los números hasta el 20. Porque el niño te recita los números como una secuencia. El muchachito, 1, 2, 3, 4, pero cuando tú lo pones a contar, que eso lo vamos a ver en el taller, no necesariamente tiene un concepto de cantidad. O sea, exactamente. Y todo lo que implica eso. Y así con todo, porque igual, grande, pequeño es una construcción, ¿verdad? Pero el niño, yo he visto inclusive madres, por ejemplo, tienen dos objetos, grande y pequeño. Entonces, yo le digo, ok, tú se lo estás mostrando, pero ahora vamos a coger este objeto, que es el grande, y vamos a colocarlo al lado de otro, que es más grande. Vamos a ver si el niño es capaz de interiorizar cuál es grande y cuál es pequeño. Claro, él sabe cuál es el grande. Entonces, cuando tú le preguntas, el niño te dice que ese es el grande. Porque en el fondo, en ese momento, lo que el niño tiene es, como tú te llamas Margarita, ese se llama grande y el otro se llama pequeño. Pero nada, es un proceso de verdad muy lindo. Pero es interesantísimo. O sea, es buenísimo. Descubrir cómo piensa el niño y acompañarlo y retarlo de manera apropiada e ir viendo cómo va alcanzando ese nivel de pensamiento que le va a permitir, o sea, acceder realmente y resolver problemas en la vida, situaciones. O sea, la matemática es parte de la vida. Si yo le pregunto a todos los que nos escuchan ahora, en el día, ¿cuántas veces usted usa matemática? O sea, ¿cómo se ve la matemática en el día a día? Es parte de... Usted tiene que calcular cuánto va a gastar, usted tiene que calcular cuánto le va a tomar llegar a un lugar, usted tiene que manejar el dinero, ¿verdad? Bueno, ese es el más común. Todo el tema de manejar su dinero, sus finanzas, pero también medir cuando usted va a cocinar, cuando usted va a comer, todo lo que tienen dieta, ¿verdad? Saben, las medidas. El peso de la comida, que ahora te ponen a pesarlo. Todo el tema de relaciones, o sea, todo el tema espacial. Hasta para usted saber si compró un mueble y le va a caber en su sala. Colgar un cuadro. Colgar un cuadro, descentralizar algo. Y ahora que estamos en casa, yo siempre digo que, claro, los papás no son educadores y no necesariamente tienen a mano todas estas estrategias, pero se puede aprovechar para integrar de una manera natural, no forzada, pero de una manera natural, el aprendizaje matemático, el aprendizaje también de la lectura y la escritura en las actividades diarias. O sea, esto no es de que, ahora vamos a aprender matemática, vamos, y este muchacho no se sabe los números, porque también ahí entra todo el estrés, toda la ansiedad
que se vincula lamentablemente al aprendizaje de la matemática. Entonces, sin darnos cuenta, transmitimos ese estrés, esa ansiedad, y eso se va, incluso de generación en generación, eso se va transmitiendo con un efecto y un impacto muy negativo, muy negativo. Yo recuerdo mucho, Margarita, mi mamá, cuando nosotros éramos pequeños, mi hermano y yo, mi mamá, yo siempre digo que es una persona totalmente fuera de época, en la época en que las mujeres casi no estudiaban. Ella estudió en la universidad, consiguió una beca y hizo un posgrado en España. Y quizá, bueno, ella no estudió nada que tuviera que ver con matemática, pero sí entendía la importancia de la matemática. Y yo me acuerdo pequeña, muchísimos juegos de mesa, cosa que en esa época tú sabes que uno iba a los preescolares a aprender a escribir y etcétera. Pero en mi casa me acuerdo juegos de mesa de bolsa de valores, del parché, pero entonces uno lo jugaba con ellos. Me acuerdo siempre, ¿cuánto tú crees que te tiene que salir? ¿Y cuánto te falta? Y el cálculo, entonces nos hacía en vacaciones de que tipo un colmadito. Entonces nos ponía las cosas con precio como un juego. Entonces toda la mañana la merienda uno decía cuánto costaba, cuánto me tiene, en fin. La verdad que mi hermano y yo, los dos, siempre vimos la matemática. O sea, yo digo, no, porque ustedes salieron, no, o sea, para nosotros de verdad que era algo divertido y fácil. Y natural, y que a través del juego, de verdad que uno desarrolla tantas habilidades que son fundamentales para la vida. Y tú mencionando eso, bueno, yo soy hija de un papá físico, ingeniero, y ya tú sabes, en la mesa él decía, ese pastelón se tiene que dividir, yo quiero la cuarta parte, la quinta parte. Entonces, en el vocabulario del día a día, en el caso nuestro, nosotros teníamos el vocabulario matemático como parte de, a veces vemos como hay que enseñarle al muchacho lo que es un metro, lo que es un litro. Las fracciones. Las fracciones. Cuando desde que el niño va creciendo, esto no es que la matemática se enseña como algo o sea, como algo alejado de la realidad. Es parte de nuestro día a día. ¿Cuántos vasos necesitamos? Vienen tus amiguitos para tu cumpleaños. ¿Cuántos vasos necesitamos? ¿Con cuántos jugos llenamos cada vaso? Vamos a ver, vamos a ser parte de la vida, que lo es, pero vamos a hacer estas experiencias parte de la vida. La verdad que a mí me apasiona muchísimo. Yo desde hace mucho tiempo, desde que llegué de Estados Unidos, incluso daba unos talleres de cómo utilizar manipulativos para aprender matemáticas, o sea, toda esa parte concreta. Es la forma, sobre todo con los niños pequeños, es la forma adecuada de trabajarlo, o sea, de ayudar. Y yo me sorprendo, Sonia, porque porque no hay que comprar esos materiales, hay muchos muy interesantes, muy bonitos que están diseñados para eso, pero nosotros podemos utilizar todo lo que está a nuestro todo. Empezando, como tú decías, por el propio cuerpo. Pero qué pena, porque yo observo aulas, estoy con los niños, hago mucho acompañamiento, y digo, qué pena que nos quedamos, nosotros somos los que ponemos el techo, los adultos, nos quedamos limitados. Entonces, esa parte de hasta dónde llevo de manera apropiada, porque no es tampoco frustrar al niño, hasta dónde lo llevo. Mira, nosotros empezamos una iniciativa en enero, lamentablemente por la pandemia en marzo tuvimos que parar, de un laboratorio matemático para niños de 3 a 5 años, MathLabs es el nombre. Y teníamos un grupito maravilloso, 2 grupitos, uno de los pequeñitos y uno de los más grandes. Y la verdad es que, bueno, yo tenía este proyecto desde hace mucho y lo montamos ahora. Y es increíble como, vamos a ser patrones. Bueno, pero entonces, ¿cómo tú vas llevando al niño? Y esa satisfacción del niño, ¿qué tipo de preguntas, qué tipo de situaciones ya tú... ¡Ay, el patrón! ¡Muy bien! Te quedaste ahí. Entonces, no llevas, o sea, yo pienso que hay tanto que uno puede hacer para poner esa mente realmente a pensar, a funcionar. Y cuando tú ves esa carita de ese niño que está como pensando, déjame ver, y yo le digo, ¿y cuántos más tú necesitas? ¿Y qué otro patrón tú puedes? ¿Y qué diferencia tiene este con este? O sea, ya, tú vas ahí y cuando... Problematizarlo. O sea, es llevarlo más allá. Es que ya consiguió entonces a mí me encanta, por ejemplo, el ejercicio en la seriación.
de darle unos elementos y el niño los va colocando, ¿verdad? De menor a mayor, de mayor a menor, como uno le indique. Y él lo va haciendo. Y el tú tener un elemento sorpresa guardado. Cuando ya la celda está armada, entonces tú sacas otro elemento. Y entonces ahí sí es verdad, el ver cómo el niño al principio lo que hace es desbaratarlo entero para volver a iniciar. Pero cómo cuando tú vas repitiendo el ejercicio con diferentes recursos, llega un momento que el niño coge el elemento y empieza un proceso de comparación para saber dónde lo va a colocar. Entonces ya tú ves ese avance, pero no es, como yo le digo mucho a las chicas cuando estoy dando la clase, no es que cuando tú se lo des le va a decir, no lo desbarate, compara, porque ¿qué es comparar en ese momento para él? Es permitirle que él lo desbarate, permitirle que vuelva y lo arme, pero también a veces me gustaba hacerle competencia. Vamos a ver, cuando ya ellos iban avanzando, ¿quién logra poner primero donde va? Entonces, cuando ya viene el tema del tiempo y el cronómetro, entonces ya tengo que buscar otra estrategia que no sea desbaratarlo, porque ya quiero hacerlo un poco más rápido. Entonces ahí, pues lo pongo aquí, y volvían, y entonces viene luego el caer en ese proceso de comparación, que algunos llegan mucho más rápido. Claro, cada uno. Pero no importa, todos, si se le permite, van a llegar a ese proceso. Entonces eso es interesantísimo y de verdad que igual que tú, a mí me encanta y es algo que siento que sirve para todo en la vida. Cuando uno de verdad logra en esa edad temprana el desarrollo del pensamiento lógico del niño, eso le va a servir para todas las demás asignaturas, para explicar cualquier proceso, para analizar las consecuencias de una guerra, para todo va a llegar hasta para memorizar de otra asignatura. En mi caso yo siempre decía, si algo yo no lo puedo comprender y encontrarle lógica, yo no me lo puedo aprender. Eso es muy fascinante, de verdad, ese mundo. Y yo siento que las maestras de verdad deben... Yo siento que cuando las maestras encuentran y saborean y toman, como tú decías ahorita, esa seguridad de que sí, ya yo lo viví y veo que sí y funciona y el niño de verdad va avanzando, pues ellas mismas se enganchan en ese proceso. Es lo que yo he visto. Yo tengo 2 hijos matemáticos y alguien me dijo, pero ¿qué tú? Porque son totalmente diferentes, pero tienen eso en común. ¿Y qué tú hiciste? Y verdaderamente, desde los primeros años, es increíble como esas experiencias, tú ves los resultados, o sea, es el que le abre el mundo al niño, o sea, cuando se le permite, pero no solamente que se le permite, se le guía y se le facilita y se ha apropiado en el que se problematice, como decíamos ahorita, de manera, ¿verdad?, respetando obviamente el ritmo, la edad, las características, tomando en cuenta las necesidades, tomando en cuenta tu contexto. Pero la verdad es que no es tan difícil. Eso es porque, imagínate, ustedes son educadoras. No es tan difícil, pero se ven los resultados. Y de verdad que eso impacta en todo. O sea, impacta en las demás áreas. Se puede integrar con otras áreas, como yo les dije anteriormente, de la vida y académicas también. Hay varias áreas, o sea, la matemática abarca mucho, se podría decir, o sea, cuando hablamos de matemática abarca mucho. Incluso cuando los chicos van, ¿verdad?, ya pasando de grado, de curso, cada vez es más complejo. Por eso la importancia de esa base. De ponerlos a tocar, a construir, a clasificar, a organizar, a contar cuántas veces, a comparar cantidades. Todas esas experiencias en esos primeros años son fundamentales porque se va poniendo compleja. Y ya cuando tú tienes esas lagunas, que es lo que me dicen muchas veces las educadoras, mis mismos hijos en las tutorías, ya cuando tú tienes esas lagunas es mucho más difícil. No imposible, pero es mucho más difícil. Es más complejo. Es más complejo volver atrás. Entonces,
yo invito a todos a que realmente aprendamos juntos. Nosotros vamos a compartir esto porque realmente se puede aprender y perderle como el miedo, o sea, vencer eso para lograr mejores resultados, que la verdad y que sobre todo es tener experiencias que, como tú decías ahorita, que el niño sienta que está jugando, que se está divirtiendo, y eso puede pasar en la casa con una madre, ¿verdad? O padre que lo guíe, como puede pasar en la escuela, como en cualquier encuentro. Yo a veces, como tú decías ahorita, no hay que ser educador, pero para uno es casi imposible el no hacerlo. Y yo con mis sobrinos en algún momento he hecho casi un laboratorio. Sí. Empiezo a hacerle preguntas y le he dicho a mis primos, cuñadas, mira, pero esa niña tiene un desarrollo, o sea, ella va llevando un desarrollo del pensamiento lógico, de verdad ella tiene, ¿tú crees? Sí, porque esto, porque de verdad, como tú decías, cualquier madre puede, no es que se convierta en educador, pero puede entender esos conceptos básicos que luego van a impactar en la vida académica del niño todo el tiempo. Y ahora que hay más tiempo en la casa, pues sí, aprovechar, no estar, ya salieron de la clase en la tarde, no volver al dispositivo, sino tener experiencias hasta de juego. Vamos a hacer un baño de manguera, pues vamos a medir cuánta agua le vamos a echar, vamos a ver cuáles objetos flotan, cuáles no flotan, cómo lo vamos a ordenar dentro de la piscinita que tenemos, las pelotas que están ahí. Es decir, no es que el niño sienta, ahora me van a dar clase. Ya cogí clase en la mañana y ya cogí clase en la tarde. No, es sentir que en ese juego, porque ni siquiera el niño tiene que ser consciente de cuál concepto está aprendiendo. Yo insisto mucho hasta con las educadoras. Pero lo está internalizando. O sea, totalmente. O sea, no es yo voy a dar ahora, voy a promover el concepto del número. Eso no le importa al niño. Usted va a hacer una serie de actividades y usted como educadora o como madre sí está consciente de lo que usted está promoviendo. No, y fíjate la diferencia. Lo que estamos planteando son experiencias, actividades, no sentarse con un libro o con un cuaderno a repetir el número 1, qué sé yo, cuántas veces, a trazarlo, o sin ningún sentido, sin ningún contexto, sin nada, sin comprensión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque eso sí yo veo, la matemática mucho como con los libros, con mucho repetir, mucho trazado de números, mucho hacer aparear, pero tenemos que primero pasar por una etapa de asegurar esa comprensión a partir de la experiencia concreta. Hay pautas, hay formas de hacerlo, hay preguntas, hay estrategias que podemos aplicar y que están probadas y que realmente se logra, o sea, se puede lograr. Yo creo que lo primero que tenemos que cambiar el chip somos los adultos. Definitivamente el niño está abierto a explorar, a descubrir, a aprender. Ahora, el rol del adulto es fundamental. Miren, yo he visto niños sentados, que estoy comiendo algo. Y ahí mismo tú aprovechas. Claro, si el niño no está interesado, no force. Pero muchas veces el niño responde con un interés increíble cuando tú de repente le haces una pregunta detonante, una pregunta que, ¿y cuántas uvas tú tienes? ¿Y cuántas galletitas? ¿Y dónde hay más? El niño generalmente como que quiere saber, quiere encontrar la respuesta. Vamos a ver, vamos a confirmar. Y esa observación del adulto para entonces, a partir de lo que observo, seguir o detenerme. Y vamos a ver, vamos a reforzar, vamos a ver qué está pasando, entonces es lo que tú decías, Sonia, sin prisa, o sea, estar ahí observando más que metiéndole por ojo, boca y nariz el concepto tal, o que se tiene que aprender esto, memorizar tal cosa, porque a la larga pagamos las consecuencias. Son niños que después están sufriendo, que necesitan tutoría, que necesitan apoyo, que necesitan muchas veces. Obviamente estamos abordando casos que no son de ciertas dificultades, vamos a decir. Claro. Un programa interesantísimo con Gaby de Cope y con Cristina Miama, con Gaby Ofán, precisamente como de esto. Hay niños que tienen pues con el cálculo, o sea, tienen
Ya otros que ahí habría que identificar. Sí, no, pero no son la mayoría, ¿eh? La mayoría de los que tienen problemas con la matemática muchas veces responde a que no se trabajó de la manera adecuada, no se interesó al niño. También lo que puede interesar a un grupo de niños no necesariamente interesa a los otros. A veces hasta cambiando el recurso, tú logras los mismos resultados en este niño que estabas logrando con los otros, y no es porque te tenía ningún problema, sino que esos recursos no lo interesaron. Así es. Y hay otro error que tú no mencionaste, que creemos que porque dimos un día tal cosa o la página tal, ya lo vi. Se dio. Ya eso el niño lo aprendió y tengo que seguir, que tiene mucho que ver con la prisa, pero también, también ese tema de que ya dimos esto, eso no es así, eso es una y otra vez. Y en educación inicial, yo le digo siempre a las maestras, ustedes tienen la gran bendición de que si hay una educación donde está totalmente permitido, el tú integrar en cualquier periodo del día todos los conceptos que tú quieras integrar, o sea, son lo mismo lo que tú tienes que repetir a lo largo de los diferentes cursos. Entonces eso te permite llevar los niños más allá. El tú decir, empecé en el encuentro de grupo, pero luego cuando me fui a grupo pequeño, entonces lo particularicé con este grupito, una experiencia distinta. Todavía estoy en una actividad con todo el grupo de lectoescritura y ahí también hago preguntas que guardan relación con esos conceptos. Y como yo digo, hay conceptos que nunca se terminan de dar. ¿Cómo que ya lo di? ¿Cómo que ya tú diste clasificación si todavía hay adultos que no saben clasificar? O sea, para que sepa. Entonces ahí tenemos que tener alerta, un cuidado, porque eso no es que ya yo di eso y ya, no, eso es reforzar, hacerlo de diferentes maneras, con diferentes recursos, en diferentes contextos, en diferentes situaciones, tantas veces como sea necesario. Práctica, práctica, práctica. Mira, casualmente me estoy leyendo un libro y habla de eso, de la práctica, o sea, la práctica es lo que te hace ser mejor. Entonces, verdaderamente eso aplica también para la matemática. O sea que no es que di medidas, es que todas las veces que sea posible, trabajemos con los niños para que midan, para que comparen, para que... y además los conceptos matemáticos tienen demasiada aplicación. O sea, suponte que sí, que ya tú trabajaste medida, hiciste una introducción del concepto, hiciste prácticas, pero es que a lo largo del año escolar hay muchísimas oportunidades de medir, muchísimas oportunidades de la parte estadística, que muchas veces como es el último contenido, se obvia. Y eso es lo que debería estar desde el primer día. Vamos a contar cuántos de ustedes hicieron tal cosa en el verano, cuánto le gusta el helado de vainilla, cuánto le gusta el de chocolate, y hacemos el gráfico. Y entonces me interesa porque yo soy parte de ese gráfico. Entonces yo quiero saber cómo es que yo me veo ahí, cómo es que yo sé que el que a mí me gusta, que es el de vainilla, está representado ahí, si es un pictograma, si es un gráfico de barra, en lugar de la estadística. Eso es como casi una mala palabra para los jóvenes. Y es algo que está ahí en todas partes. Entonces, yo, por ejemplo, que en secundaria hay una optativa ahora, con las optativas se trabaja la de matemática tiene matemática financiera, luego estadística y luego cálculo. Y en la parte de estadística es increíble cómo cuando uno trabaja con los chicos, el que puedan hacer una encuesta y ver entonces cómo esa encuesta se traduce en esos gráficos estadísticos. Pero entonces, o sea, ¿pero por qué? Porque están viendo la aplicación. Claro. O sea, cuando tú ves la aplicación, entonces tiene sentido el contenido. Tiene sentido. Pero nada, eso es. Ahí se logra como este momento de wow, o sea, descubrí lo que entendí, le veo la lógica. Qué bueno, y qué pena que lamentablemente tenemos estos, vamos a decir, este fracaso o estos resultados tan bajos. Yo creo que esto es un tema de verdad de mucha importancia. Todos tenemos que poner un granito de arena, que aprender como adultos, reaprender para poder entonces acompañar de manera apropiada y enseñar de manera apropiada la matemática. Así que vamos a una pausa. Cuando regresemos, como siempre, tenemos nuestro segmento de mito o realidad aquí con Sonia.
Invitarlos de nuevo a participar en este taller que vamos a estar impartiendo. Hay uno para nivel inicial y uno primer ciclo de primaria, etapa importantísima para todo esto de la base ¿qué va a aprender un niño chiquito? Si ya con que diga del 1 al 10, del 1 al 20, no. Es mucho más de lo que uno se imagina lo que está pasando en ese cerebro y de lo que puede pasar. Y que lamentablemente muchas veces no pasa por falta de experiencia, de estímulo, de oportunidades. Alguien me decía, un pobre es una mente sin oportunidad. Y tú dices, bueno, o sea, la pobreza no es no tener dinero, la pobreza muchas veces es no tener la oportunidad. Entonces todos tenemos ese cerebro con capacidad, ¿verdad?, de conexión. Totalmente. Y de reestructurarse, y realmente nosotros tenemos que aprovechar eso, aprovechar esa etapa crítica como adultos, pero tenemos que aprender nosotros. Por eso damos este tipo de talleres, porque nosotros tenemos que entrenarnos para poder enseñar de manera apropiada, para poder ayudar a nuestros niños y niñas, y veremos unos resultados maravillosos. Agradecer antes de irnos a la pausa al Banco Popular, un banco que apoya a Didáctica Radio y la educación, y que verdaderamente ha demostrado. A mí me llegan las noticias de todo lo que está haciendo el Banco Popular, y la verdad es que se mantiene siempre a la vanguardia. Así que gracias al Banco Popular. Pasamos a la pausa y regresamos. No se vayan para hacer nuestro segmento de mito o realidad con Sonia Molina. En breve regresamos con Didáctica Radio. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación. Por eso, te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca, estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso, te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Y regresamos con Didáctica Radio, con Sonia Molina, que nos acompaña hoy, con quien voy a estar compartiendo en el taller de Aprendiendo Matemática de manera dinámica y divertida. Definitivamente que esto es un tema importante, que genera un poquito de estrés, ansiedad y miedo a muchas personas, pero que tenemos que vencerlo y tenemos que hacer un trabajo para mejorar la forma como lo hacemos. Venimos conversando sobre todo lo que podemos hacer. La verdad que de manera apasionada nos apasiona este tema, aparte de que hemos visto directamente con los niños que sí se puede, y el impacto que tiene eso en la vida, en todo, en la forma de pensar, de abordar los problemas, en la forma hasta de relacionarnos, en la capacidad de nuestros niños y jóvenes. O sea que nosotros hemos visto de primera mano esos resultados, así que los compartimos con ustedes y los invitamos a ser parte del cambio, a ser parte de hacer de la matemática una experiencia realmente significativa, una experiencia que sirva para la vida, que se vincule a las necesidades y a los intereses del niño y que los reten de manera apropiada. Y se puede aprender a hacer esto. ¿Cómo lo hago? Hay formas de hacerlo, claro que sí. Vamos entrenándonos nosotros mismos. Y esto del aprendizaje de la matemática, hablábamos de las creencias limitantes, hablábamos como de muchos temas que influyen también en cómo abordamos la matemática. Y yo siempre tenemos aquí en Didáctica Radio el segmento de mito o realidad. Sonia, te ponemos a prueba. Mito o realidad. Los hombres son mejores en matemática que las mujeres. El famoso mito, totalmente mito. Y justamente es un tema, uno se ríe, pero de verdad que es una creencia de muchos docentes, igual que piensan que la lectoescritura, las hembras son mejores y en la matemática los hombres. Y eso muchas veces impacta negativamente en la forma en que asumen el proceso de enseñanza. Me explico. Como si una niña falla en algo, bueno, tú sabes que a la niña le cuesta más
Entonces, inmediatamente ya tú, esa creencia o ese mito va a impactar en que tú quizá no hagas el esfuerzo adicional o ya como que de alguna manera la limites y no la lleves más allá. Yo no, inclusive en el colegio no he tenido esa experiencia. No se puede decir que son mejores ninguno de los dos, pero he tenido estudiantes, hombres, varones, que han ganado olimpiadas de matemática del colegio y olimpiadas de química, inclusive nacionales, y he tenido hembras que también lo han hecho. Igual que he tenido hembras que han ganado olimpiadas de ortografía y varones también. Entonces, eso no tiene absolutamente nada que ver y es algo que debemos sacar del sistema. De la cultura. Tenemos que sacarlo de nuestra cultura. Lamentablemente son prejuicios que nosotros tenemos, que vamos arrastrando de generación en generación y que han hecho tanto daño. Porque en la medida que yo piense así, pues como dice Sonia, voy a actuar sin darle oportunidades quizás a las niñas, teniendo un potencial y teniendo la misma capacidad que los niños. O sea, tenemos que hay unas iniciativas en muchísimas partes del mundo para atraer a las niñas, a las mujeres, a carreras de tecnología, de matemática, de ciencia, porque verdaderamente es un tema más, no de capacidad, sino más cultural, de prejuicio que han impactado negativamente. Y las niñas terminan creyéndoselo. Es como el libro de Mindset, o sea, de Growth Mindset. O tú tienes una mentalidad de crecimiento fija, o tú la tienes una mentalidad de crecimiento, o sea, una mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento. Y realmente eso se trabaja y somos influenciables. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué le transmitimos a nuestros niños y a nuestros jóvenes en cuanto a esto y a nuestras niñas sobre todo? Uh-huh. La matemática, ¿mito o realidad? La matemática no es creativa. Mito. La matemática es totalmente creativa y el docente de matemática tiene que ser bastante creativo también. Y ya lo hablamos un poco en el programa. Esas experiencias que estamos hablando, yo mencionaba ahorita, cuando ya algo el niño lo domina, ¿qué tú haces para llevarlo más allá? ¿Qué tipo de recursos tú utilizas para que de alguna manera el niño tú lo desestabilizas y lo llevas en el pensamiento más allá? Entonces, obviamente hay que ser creativo. Cualquier proceso de enseñanza tiene que involucrar la creatividad y la matemática no es la excepción. Exactamente, excelente. ¿Y qué tú dirías de esta? ¿Mito o realidad? No es importante siempre tener la respuesta correcta, exacta. Realidad. Esa sí es una realidad. Lo importante no es la respuesta exacta, correcta. Lo más importante en la matemática es ese proceso que tú llevaste a cabo. Y lo mencionamos también ahorita, valorar el error y cómo ese error, el error constructivo, el error que te lleva a avanzar, no el error por el error, pero en esa construcción donde tú llegaste a ese error, ¿qué proceso tú viviste? ¿Y qué tan cerca estás? Eso te iba a decir, hay algo en la vida real, muchas veces son aproximaciones, no es tan exacto. En las situaciones, analicen lo que nos están escuchando, en las situaciones de la vida real, muchas veces lo que tú necesitas es la capacidad de aproximarte, de estimar, de llegar cerca, no necesariamente a lo exacto. Entonces a veces nos concentramos mucho en eso. No es que no sea importante, ¿verdad? Pero no es lo más importante. No, y es más importante yo saber ante una situación cuál es el camino que debo tomar que tener una respuesta exacta. Porque si tomo el camino correcto y la respuesta, como tú dices, es la aproximada, estoy ahí de la solución. Exactamente. Entonces, sí, totalmente. El proceso, valorar el proceso. De una forma diferente. Y me gusta, por ejemplo, inclusive con los grandes, cuando trabajo con ellos, yo doy matemática preuniversitaria en el colegio. Y cuando yo estoy trabajando esos procesos, siempre le digo, aquí vamos todos a aprender del error. Entonces, cada vez que hacemos un ejercicio, yo le pregunto,
cuáles son las posibilidades de error que tiene este proceso. Excelente. Que yo no multiplique porque haga esto, y si no multiplico, ¿qué me pasa? Entonces, eso yo lo valoro mucho más, inclusive cuando veo que hay estudiantes que no avanzan en un contenido, me gusta ponerme al lado y ver que lo hagan, y ver en ese proceso de hacerlo dónde es que él no está haciendo la conexión que tiene que hacer. Y le digo mucho, vamos a ver dónde está tu error, que es distinto al mío y al de otro compañero. Y tú tienes que aprender del tuyo. Excelente. Porque en la vida, en un momento dado, vas a volver a cometerlo. Porque tú hay un razonamiento que te está llevando a hacerlo así. Y eso te sirve para todo en la vida. Para todo. Entonces no es tan sencillo como, no, tú multiplicaste y hay que dividir. No, ¿qué te hizo a ti pensar que había que multiplicar? Excelente. ¿Qué conexión tú hiciste en ese ejercicio que te llevó a la multiplicación? Y eso a mí me encanta porque es enseñarlo a que aprendan de sus propios errores. Y de paso, muchas veces otros aprenden de ese error. Claro. Porque tal vez no lo han cometido en ese momento, pero lo pudieran llegar a cometer. Entonces yo hago que ellos mismos enseñen, vamos a ver tú cómo hiciste para no cometer el error. Yo siempre pienso en tal truquito, yo pienso en tal cosa. Entonces ahí aprenden mucho más de eso muchas veces que de una táctica que yo les pueda dar que me sirvió a mí. Excelente. Pero eso... De verdad que es una mirada totalmente distinta a la forma tradicional, como fuimos enseñados, como muchas veces todavía lamentablemente se enseña y se aprende, pero tenemos que cambiar el chip. O sea, es una manera muy distinta o sea, hasta que uno no lo vive, uno no se da cuenta lo diferente que es abordar la matemática así que abordarla como tradicionalmente. Yo le agradezco mucho a una maestra de matemática que yo tuve en primaria, que incluso nos ponía en pareja, o sea, que promovía la colaboración, el que nosotros analizáramos, viéramos. Yo de verdad que de esta maestra, cuando uno hace el ejercicio de piensa en ese maestro que influyó en ti, que tuvo o sea, que te inspiró, esa maestra de matemáticas realmente para mí, o sea, la forma, siempre decía, hay distintos caminos para llegar a un mismo lugar. O sea, que te abría, o sea, no es por aquí, esto es lo que tú tienes que hacer. O sea, la verdad es que te abría un y eso que tú dices del aprendizaje colaborativo es buenísimo. A mí me encanta ponerlos, por ejemplo, en pareja y le digo, no es uno escribir, es garantizar que los dos comprenden que, por ejemplo, a veces si en una prueba le ha ido mal a un grupo, entonces yo pongo uno de los que le fue bien con uno de los que no le fue tan bien con una práctica. Entonces digo, ella no hacía eso. La nota de la práctica es cuando ese que no le fue tan bien ahora mejore. Entonces ese tu esfuerzo no es hacerlo bien, es que él lo entienda, que tú puedas llegarle, y muchas veces pueden aprender más que cuando escuchan a la maestra, porque ese es el aprendizaje entre pares, el lenguaje. Es maravilloso cuando uno ve que avanzan, de verdad a mí me llena de muchísima satisfacción. Hay estudiantes del colegio que no les iba bien, que no les gustaba, van a la universidad y ellos van, Sonia, usted no me va a creer algo, pero yo estoy dando tutoría. Y yo, ¿y por qué no te lo voy a creer? Usted sabe que a mí no me gustaba, que me iba mal. Y yo, óyeme, tú sabes que tú fuiste avanzando y tú sabes que después tú lograste. Porque es como que se ponen ese coso, yo soy malo para la matemática, a mí no me gusta, a mí no me va a ir bien. La mentalidad fija, eso te limita. La mentalidad fija, entonces de verdad que es, imagínense si eso es con los grandes que ya tienen a veces situaciones, imagínense con los pequeños, que para los pequeños ellos no tienen esa idea de que yo soy malo para la matemática, ni yo no soy bueno para esto. Ellos van a hacer exactamente como tú lo vayas guiando. Exactamente, así es. Así que los dejamos a todos con esta invitación a pensar de una manera diferente, a enseñar de una manera diferente, a lograr ese aprendizaje, a retar de manera apropiada, a problematizar, a llevar al aula otra experiencia de aprendizaje de matemáticas, otra experiencia. Y van a ver los resultados y vamos a ver los resultados como país. O sea que definitivamente tenemos que comprometernos con esto. Es mucho más que simplemente contar, repetir números, memorizar, hacer páginas de libro de matemáticas, es mucho más que eso. Y se puede, o sea que hay muchísimos recursos, muchísimas oportunidades
día, incluso con la tecnología, muchísimas aplicaciones también que podemos integrar como apoyo, porque nada va a sustituir la experiencia concreta, este intercambio, bueno, ya lo sabemos. Así que nada, qué bueno que pudimos tener a Sonia, agradecer de nuevo al Banco Popular que apoya Didácticas Radio, invitarlos al próximo martes. Terminamos como siempre, con nuestra frase, la educación no, gracias Sonia de nuevo. De nada, gracias a ti. La educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Así que hasta el próximo martes. Gracias.